Buenos días con todos los presentes. Soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es la clase número 10 de instalaciones de interiores, instalaciones eléctricas de interiores para primer año de bachillerato. En esta clase se van a ver los siguientes temas: tecnologías de sistemas de iluminación, luminarias, lámparas y equipos auxiliares, nuevas tecnologías para la producción de luz, enfocándonos en lámparas de estado sólido y características fotométricas técnicas y eléctricas. Primero, tecnologías de sistemas de iluminación. Actualmente las empresas son conscientes y comprensivas en temas como el ahorro energético, el uso racional de la energía y sostenimiento de recursos naturales. Según un estudio estadístico, el 38% del consumo energético utilizado en un edificio comercial está en el consumo de iluminación. Un sistema de control de iluminación eficiente puede ahorrar energía significativamente. De esta manera se debe incursionar y crear conciencia en estas organizaciones que se interesan por racionalizar y optimizar esta energía con controles de iluminación totalmente automáticos, sensores de presencia en zonas comunes. Y aquí vamos a resaltar que nos dice que según un estudio, el 38% del consumo energético utilizado en un edificio comercial corresponde a la iluminación. Entonces, si se optimiza el control de las luminarias en un edificio, se puede reducir de una forma considerable el consumo de energía eléctrica. ¿Por qué se requieren controladores de energía? Aquí se puede ver en un diagrama de porcentajes tipo pastel el consumo de energía eléctrica de distintas cargas en un edificio. Tenemos que la iluminación ocupa el 38%. En comparación con equipos de oficina, agua caliente, ventilación, enfriamiento de áreas y entre otros, vemos que la iluminación ocupa la mayor parte de todo lo que vendría a ser el consumo de energía eléctrica de un edificio. Por esta razón es importante poner énfasis en tratar de optimizar este consumo de energía eléctrica orientada a la iluminación. Los controladores de energía de iluminación proporcionan ahorro, convivencia, mayor confort, reducción de los costos de mantenimiento de acuerdo a los códigos energéticos. Especialmente los controles de energía por ocupación deben encender las luces en lugares ocupados, encender las luces en lugares ocupados y apagar las luces en lugares desocupados. Objetivo de la gestión energética. Un sistema de gestión energética conduce a una optimización en el uso eficiente de la energía, justificado por su rentabilidad en la reducción de los costos energéticos. Debe ser de conocimiento general que la palabra gestión hace referencia a lo que es controlar, administrar. Pasos para alcanzar el objetivo. El objetivo es optimizar el consumo de la energía eléctrica. ¿Cuáles son esos pasos? Identificar inicialmente el grado de control de los consumos energéticos. Identificar o determinar los indicadores de eficiencia energética a nivel global y por áreas. Establecer el comportamiento de estos indicadores. Identificar los procesos y equipos de mayor consumo energéticos, donde debemos centrar la atención para reducir los consumos y los costos. Identificar los potenciales más evidentes a corto, mediano y largo plazo de soluciones o medidas de uso racional de la energía. ¿Cómo lograr ahorrar energía de la forma más eficaz y eficiente posible? Pasos a seguir. Tecnología, producto, ubicación o localización, instalación y ajustes. Dispositivos para control de energía. Estos dispositivos son sensores de ocupación, que pueden ser sensores infrarrojos pasivos, sensores ultrasónicos, sensores de tecnología dual, sensores de super alta frecuencia. También tenemos equipos como power packs y fuentes de alimentación, controles por nivel de luz natural y registrador de ocupación y luz. Primero, infrarrojos pasivos, también conocidos como PIR.
Estos detectan energía calorífica entre el cuerpo humano y el espacio circundante, en forma pasiva. Lente Fresnel patentado que divide la totalidad de la cobertura en zonas. Cuando se, Cuando se detecta un cambio en la energía infrarroja percibida en una de las zonas, se determina ocupación. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos un esquema en el que tenemos una persona que irradia energía térmica, ¿verdad? Esto pasa por una pequeña lente llamada Fresnel, y esta lente hace lo que sucede aquí, ¿no? Cada una de las señales obtenidas del ambiente las enfoca en el sensor que se encuentra aquí. Este sensor luego pasa a una etapa de amplificación y una etapa de control. Pero también tenemos otro sensor que en este caso es un sensor del LDR, que lo que hace es detectar la iluminancia o el grado de iluminación del área, para de esa forma tener una señal por defecto del estado inicial del ambiente. Entonces al ingresar una persona, este sensor es capaz de detectar la señal de radiación térmica de la persona, y al obtenerse esa señal y compararse con la señal que se obtiene también de la LDR, se determina que hay una persona en la habitación, o un objeto por lo menos, que está radiando ese tipo de señal. Ubicación de sensores infrarrojos. Los sensores infrarrojos se deben ubicar de tal forma que exista un espacio libre de obstáculos entre el sensor y la persona a detectar. El sensor debe poder ver a la persona. De ver nos referimos de una forma alusiva, no literal. Se debe evitar que los sensores puedan ver áreas donde no se desean que se detecte la ocupación, por ejemplo, fuera de la puerta de una habitación, porque por ejemplo podría pasar una persona fuera de la puerta y el sensor detectaría a la persona sin que ese sea el objetivo. Debe detectar personas dentro de la habitación, no fuera. Se logra mayor detección cuando la persona en movimiento cruza las secciones del área de cobertura. Y aquí se muestra, por ejemplo, una gráfica en el que muestra un esquema de cómo se debe colocar el sensor. El sensor no se lo debe colocar teniendo, por ejemplo, obstáculos como el que se muestra aquí, y tampoco se lo debe colocar estando enfrente de la puerta, porque, por ejemplo, si la puerta está abierta y pasa una persona por el pasillo, podría llegar a detectarlo. El sensor se lo debe colocar como se encuentra aquí. De esa manera, al tener una señal radial de esta manera, al ingresar una persona, el sensor detectaría a la persona ingresando, ya dentro de la habitación. Siguiente, sensores ultrasónicos. Aquí tenemos una imagen de una persona, una representación esquemática del sensor ultrasónico. Son sensores volumétricos que utilizan el principio Doppler para percibir movimiento. El sensor emite ondas ultrasónicas de alta frecuencia contra los objetos encontrados dentro de su área controlada. Luego mide la cantidad de tiempo que duran estas ondas en regresar a su origen. ¿Sí? Es decir, si una persona se encuentra dentro del rango de acción de estos sensores, al acercarse a la persona, la señal se envía, pero en el retorno tardaría menos tiempo porque se ha chocado con una persona. Entonces, al darse cuenta el sensor o el controlador de estas diferencias, determina que hay una persona en la habitación. Funcionamiento del ultrasónico. Un objeto, persona en movimiento, en el área de cobertura hace que la onda de ultrasonido regrese a una frecuencia más alta o más baja, lo que resulta en un cambio o Doppler. Así se detecta la ocupación. Utilizan un transmisor y uno o varios receptores. Las ondas de ultrasonido son generadas por un oscilador de cuarzo y no son audibles ni dañinas para los seres. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema donde se encuentra el ultrasónico. Este envía una señal y esta señal rebota y regresa al receptor.
Uno es receptor y otro es transmisor. El transmisor envía y el receptor recibe. Así es como trabaja el ultrasónico. Ya, ¿cómo debemos ubicar los sensores ultrasónicos en una habitación? Los sensores ultrasónicos sí pueden detectar presencia aun cuando existan obstáculos entre ellos y las personas en movimiento. Deben colocarse lejos de las salidas de aire acondicionado y ventiladores, pues estos detectan movimientos más pequeños. Se deben evitar que los sensores puedan detectar fuera del área deseada, por ejemplo, fuera de la puerta de una habitación. Debido a la naturaleza del sonido, sí se puede instalar un ultrasónico teniendo en consideración este tipo de obstáculos, ya que la señal va rebotando. Se lo debe colocar lejos de los aires acondicionados porque pueden detectar pequeños movimientos debido a la ventilación. Lo que no se debe hacer es colocarlo por aquí, cerca de la puerta, porque podría llegar a detectar personas que estén pasando fuera de la habitación. Tecnología dual. ¿En qué consiste la tecnología dual? Obviamente es la unión de estos dos tipos de tecnologías. El ultrasónico con la primera tecnología que vimos anteriormente, la infrarroja. Tecnología dual. Tecnología patentada por Watts-Topper. Combinación de tecnologías PIR y ultrasónicas. Para tomar ventajas de las fortalezas de cada uno, eliminando al mismo tiempo las debilidades. Provee control en áreas que son difíciles para una sola tecnología. Ambas tecnologías deben detectar presencia para encender las luces, mas una sola es necesaria para mantenerlas encendidas. Otras configuraciones son posibles. Prácticamente se eliminan falsas activaciones, disparos del sistema. Control de nivel de luz por luz natural. Los controles de iluminación basados en daylight compensan la disminución de la luz natural. Fotosensores de nivel de luz miden la intensidad lumínica natural, compensando con variaciones de la intensidad de la luz artificial fluorescente. ¿Cómo es esto? Lo que ocurre es que debería haber un sensor que sea capaz de detectar la iluminación del ambiente, concentrándose en la iluminación natural, de tal manera que si la iluminación natural es fuerte, mande una señal de apagado a las lámparas internas de la habitación, pero si la iluminación natural disminuye considerablemente, debería mandar a encender la iluminación de las lámparas. Incluso es posible también que tenga un control más preciso, un control PID, para poder controlar la intensidad de las luminarias. Ahora, luminarias, lámparas y equipos auxiliares. En lo que es equipos auxiliares nos vamos a concentrar en la iluminación de emergencia. La iluminación de emergencia por defecto hace referencia a este tipo de luminarias, que son luminarias que en teoría lo que hacen es encenderse cuando se ha ido la luz o cuando se ha producido un corte del suministro de energía eléctrica para poder iluminar pasillos y lugares importantes para que las personas, en caso de siniestros, puedan desalojar el área. Se las deben colocar por lo general en las salidas de emergencia. ¿Sí? ¿Cómo funcionan? Internamente tienen un pequeño transformador que toma la señal eléctrica del edificio. Por lo general sería una línea y la fase, si solo trabajamos con energía de 120, pero si tenemos 220 sería la fase y el neutro también, pero con los 220. Ya, tomando este tipo de señal, por dentro tiene una especie de circuito diferencial que es capaz de determinar cuándo se ha producido un corte de energía eléctrica. Cuando se va esta energía eléctrica,
acciona un contactor el cual permite que las lámparas se enciendan a través de una pequeña batería de litio que contienen internamente. Y mientras la energía eléctrica no se va, esta batería se encuentra constantemente cargándose para poder trabajar en cualquier momento, a través de la energía eléctrica de la red. Ahora, para instalarlas, estas de aquí suministran 3 cables, un cable rojo, uno blanco y otro negro. El color blanco es el cable común, o el neutro, en este caso. Es decir, el color blanco se conecta al neutro, el color blanco de los cables que salen de este tipo de luces de emergencia. El color negro se conecta a la fase de 120 voltios, en el caso de que tengamos 120 voltios. Y en ese caso, si usamos el cable negro para los 120, el color rojo no lo usamos, lo cortamos y lo dejamos por ahí enrollado. Pero si usamos, por ejemplo, si tenemos una conexión de 220, entonces usamos el cable rojo y el color negro no lo usamos, el cable negro no. En todo caso, solo se deben usar solo 2 cables, o el rojo, o el negro y el blanco. O sea, puede ser combinación de blanco-negro y blanco-rojo. Blanco-negro para el neutro y la fase de 120 y blanco-rojo para el neutro y la fase de 220. Ya. Luego que nosotros conectamos, hacemos la conexión, pero antes de eso, algo más. Se debe abrir el artefacto, se lo debe abrir y se debe conectar internamente a la batería, ya que la batería no viene conectada para que no se desgaste. La batería tiene una pequeña conector, se conecta a la tarjeta y listo, así ya queda operativo. Luego se hace la conexión a la red del dispositivo, se lo instala en la pared con un taladro y tornillos. Y luego se hace la siguiente prueba. El artefacto cuenta con un botón de testing, o sea, un botón para hacer una prueba. ¿En qué consiste? Si todo está correctamente instalado, si el artefacto está correctamente instalado, si las baterías están en buen estado y todo lo demás está en buen estado, al presionar este botón, que es el botón de testing, deberían encenderse las luces. Si se encienden, significa que está trabajando normalmente el artefacto. Si no se encienden, entonces algo debe estar mal. La batería puede estar descargada o algo puede estar dañado. Esa es una forma de poder comprobar que el artefacto está en buen estado y que la conexión está bien hecha. Y en todo caso, cuando se corte el suministro de energía eléctrica o se baje el breaker que gobierna a este artefacto, debería encenderse. Ya. Nuevas tecnologías para la producción de luz, lámparas de estado sólido. ¿Qué son las lámparas de estado sólido? Es un tipo de iluminación en la que se emplean dispositivos como diodos, emisores de luz o LEDs, diodos emisores de luz orgánicos o LED, o diodos emisores de luz basados en polímeros PLED, como fuente de iluminación, en oposición a los sistemas que utilizan filamentos o gases. El término sólido hace referencia al hecho de que la luz de un dispositivo de estado sólido es emitida por un objeto sólido frente a los tubos de vacío o de gas, donde la luz es emitida por un elemento en otro estado o interviene un elemento en otro estado. Este es el caso de las lámparas fluorescentes y las bombillas incandescentes, utilizadas tradicionalmente en la iluminación. Los dispositivos que utilizan la iluminación de estado sólido pueden conseguir luz con un menor calentamiento y una mayor eficiencia energética. Además, el estado sólido permite lograr dispositivos de mayor resistencia y fiabilidad ante diferentes condiciones de operación, lo que presenta numerosas ventajas en los sistemas de iluminación críticos. Aquí tenemos 2 lámparas de estado sólido, o sea, lámparas que trabajan con LEDs. Internamente tienen una pequeña fuente, por lo general es una fuente conmutada, que lo que hace es, si los LEDs por ejemplo trabajan con un nivel de voltaje bajo, reduce el voltaje, pero si en cambio los LEDs trabajan con alrededor de unos 24 voltios y se los puede conectar todos en serie, lo que hace solamente es rectificar la señal alterna para convertirla en continua y se obtiene
unos 120 voltios en continua para alimentar todos los LEDs en serie, y así se obtiene la iluminación del sistema. Y así es como trabaja. Bueno, esto vendría a ser toda la clase de hoy. Espero que se haya comprendido, y en la clase como tal se tratarán de disipar cualquier duda. Muchas gracias.